Hola, bienvenido nuevamente al canal MGT Chart. En este caso estaremos hablando de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una herramienta muy valiosa que nos permite por primera vez hacer un balance de energía. Y ese balance de energía lo haremos dependiendo de si el sistema es abierto, si el sistema es cerrado, pero iremos poco a poco a través de este video aprendiendo todas las herramientas que necesitaremos para resolver cualquier problema de termodinámica 1. Por cierto, antes de empezar a ver el contenido propiamente de este video, te invito a suscribirte a mi canal, ya que ello hará posible la secuencia de más videos que pueden ser interesantes para ti. Asimismo, si te gusta, házmelo saber a través de un like y activa la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú estés informado y puedas tener acceso a él más rápidamente. Sin más, empecemos. Primeramente, te invito a revisar un video que previamente elaboré para ti que se denomina Primera Ley de la Termodinámica y que contiene un súper resumen de la primera ley. Pero aquí, en este video, vamos a ir detalladamente sobre todos los conceptos que podrías estar necesitando para resolver cualquier ejercicio. Veamos la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Bueno, un sistema cerrado habíamos dicho que es un sistema que no entra ni sale masa. Entonces, consideremos un sistema que sea un proceso cíclico, de allí la notación que estamos utilizando de proceso cíclico, ¿ok? Que es esta que estamos viendo aquí. Entonces, en un ciclo, la cantidad de trabajo que puedo realizar u obtener es igual a la cantidad de calor transferido. Y no depende de más nada porque recuerden que un ciclo comienza y termina en el mismo punto, en el mismo estado. Entonces, consideremos dos trayectorias, un ciclo AB y un ciclo AC. El ciclo nos permite que nosotros podamos ir desde A y regresar por un camino B, y este ciclo que estamos viendo aquí, ir por A y regresar por el camino C, donde los puntos de llegada y de partida son 1 y 2. Entonces, cuando aplico la expresión que hemos visto o con la cual estamos iniciando este video, vemos que el calor neto en un ciclo para ir de A a B, o sea, por las trayectorias A a B, va a ser igual al trabajo neto de usando esas mismas trayectorias por el ciclo AB y lo propio para el ciclo AC. Lo que estoy cambiando son los subíndices para decir el camino que estoy utilizando, ¿ok? Y esa integral cíclica puedo dividirla en dos pedazos. La integral para ir de 1 a 2 del calor, más la integral para ir de 2 a 1 del calor, pero claro, en el camino de vuelta va por el camino B, en el camino de ida va por el camino A. Y lo propio para el trabajo, ¿ok? Y luego aquí tendremos que el calor de AC será desde 1 hasta 2 por el camino A y desde 2 hasta 1 por el camino C. Lo propio para el trabajo. ¿Qué pasa si nosotros restamos miembro a miembro esas dos expresiones, la expresión de la izquierda y la expresión de la derecha? Bueno, el calor de A se va a ir, el trabajo de A se va a ir y nos va a quedar solamente lo que estamos viendo aquí. Será el calor de B para ir de 2 a 1 menos el calor de 2 a 1 para ir por el camino C igual al trabajo por el camino B para ir de 2 a 1 menos el trabajo por el camino C para ir de 2 a 1. ¿Qué hice? Agrupar de un lado todo lo que son calores y del otro lado todo lo que son trabajos. Eso nos permite que yo pueda unir estos dos primeros términos en una sola integral de 2 a 1 del calor menos el trabajo por el camino B y el calor menos el trabajo por el camino C. ¿Ok? ¿Y qué estoy viendo? Que para ir de los mismos puntos, del punto 2 al punto 1, yo tengo una diferencia de dos energías como son el calor y el trabajo,
que por el camino B o por el camino C son iguales. Quiere decir que estoy hablando de dos cantidades que no dependen de la trayectoria, sino del punto de partida y del punto de llegada. Entonces, esas dos cantidades, ¿ok? Esa resta me define la variación de una forma de energía, ¿ok? Que llamamos diferencial de E y que se escribe de manera diferente a las dos anteriores porque esta diferencial depende de la trayectoria, mientras que esta diferencial depende solo del punto inicial y del punto final. Entonces, si integro esa expresión, me quedará lo que conocemos como la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados o también conocida como conservación de la energía para sistemas cerrados. Entonces, ¿cuáles son las observaciones que tenemos que considerar? Primero, que el calor y el trabajo son formas de energía en tránsito. Segundo, que la energía se puede manifestar de diversas maneras. Entonces, tal que la energía es la energía cinética, más la energía potencial, más la energía interna, ¿ok? Donde esa energía interna está asociada a las vibraciones o movimientos entre las moléculas, estado de excitación a nivel molecular y atómico. Para los sistemas estudiados, por el orden de magnitud, la energía y la energía interna se puede decir que son comparables, son del mismo orden, razón por la cual la puedo escribir como estamos viendo en pantalla. Puedo resumir que todas las formas de energía, la más importante es la energía interna. Entonces, mi primera ley, en vez de escribirse delta E igual a Q menos W, en la mayoría de los libros de texto lo veo escrito como Q menos W igual a variación de energía interna. La energía interna la podemos especificar de manera intensiva o específica como la energía interna total entre la masa. Y en el sistema internacional, en las tablas que están definidas en los libros de texto como sistema internacional, vienen unidades de kilojoule sobre kilogramos. ¿Ok? Que en saturación, si estamos en saturación, pues energía de la mezcla se escribirá como energía del líquido saturado más la calidad por la diferencia de energía entre vapor saturado y líquido saturado. Mientras que en líquido comprimido podemos aproximarlo como la energía interna del líquido saturado a temperatura constante. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros hacemos un diagrama donde graficamos por aquí, por ejemplo, presión, energía interna o volumen, ¿ok? Entonces tendremos isotermas que hacen esto, ¿ok? Donde un punto leído aquí o un punto leído aquí, para la misma temperatura T, que es la isoterma, yo leeré aproximadamente lo mismo en este eje, ¿ok? Para el volumen específico, para la energía interna. Y tienen en común la temperatura, más no la presión, porque las presiones son distintas, ¿ok? Pero este punto y este punto tienen en común la misma temperatura, ¿ok? Y normalmente en las tablas de vapor de agua, el valor de referencia con el cual se construyeron es a la temperatura del punto triple, 0.01 grados centígrados, el valor es exactamente igual a 0 kilojoules sobre kilogramos. ¿Ok? En la mayoría de las tablas. Luego definimos otra propiedad importante que es la entalpía. Entonces la entalpía básicamente es una definición matemática tal y como lo he dicho en otros videos. Y esa definición matemática nos permite agrupar variables como la energía interna, la presión por el volumen, que de manera intensiva se escribe así. U minúscula, presión, volumen minúsculo, porque estamos hablando de propiedades intensivas o propiedades específicas. Y cuando estoy en saturación, la entalpía del líquido saturado más la calidad por la diferencia entre H de vapor saturado y la entalpía del líquido saturado me define la entalpía de la mezcla,
que también en las tablas esta diferencia aparece escrita como HFG. ¿Ok? Para líquidos comprimidos, allí hay una salvedad con respecto a la entalpía y es porque nosotros definimos la entalpía en función de la energía interna. Entonces, si la energía interna ya tiene un valor, ¿ok?, definido, entonces la entalpía no puede ir arbitrariamente definida, ¿ok?, porque depende de ella. Entonces, por ejemplo, yo digo que la entalpía de líquido comprimido será la energía interna del líquido comprimido, que se puede aproximar a UF usando la temperatura, a la energía interna del líquido saturado por temperatura, más la presión del sistema por el volumen específico del líquido saturado. ¿Ok? Entonces, para eso, pues, ¿qué puedo decir? Bueno, que en saturación, ¿verdad?, la entalpía de líquido saturado será la energía interna más la presión de saturación por el volumen del líquido saturado. Esa es la entalpía del líquido saturado. Entonces, cuando yo despejo la energía interna, ¿ok?, me queda la expresión que estoy viendo a continuación, que puedo sustituir dentro de la definición de la entalpía del líquido comprimido, y voy a obtener una expresión como la que estamos viendo en pantalla, que nos separa definitivamente que la entalpía del líquido comprimido no es la entalpía de saturación, porque tiene una corrección debida a que hay una diferencia de presión. Ahora bien, en este punto es importante mencionar que dependiendo del fluido, este término que está aquí, ¿ok?, es despreciable o no. Por ejemplo, para el agua en la mayoría de los casos es despreciable. ¿Por qué? Porque el volumen específico del líquido saturado es muy pequeño, normalmente de orden de 10 a la -3. Entonces hace que este término sea mucho más pequeño cuando lo comparo con la entalpía del líquido saturado. Pero eso no es lo que pasa con todos los fluidos. Así que atentos, y por eso lo escribo de manera general. ¿Ok? Ahora, por otra parte, la entalpía es la energía interna más la presión por el volumen. Eso lo habíamos dicho por definición. Si yo diferencio esa expresión, me quedará diferencial de U más el diferencial de presión por volumen, que el diferencial de un producto resulta en la primera por la segunda derivada o diferenciada más la segunda por la primera variable diferenciada, ¿no?, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, en un proceso a presión constante o un proceso isobárico, la variación de presión es igual a 0. Por lo tanto, el término que tiene variación de P es 0. Y es lo que estamos viendo aquí en esta expresión. Y nos quedará que el diferencial de H no es más que el diferencial de U más P por el diferencial de volumen, que eso lo habíamos dicho que para un proceso reversible no era más que el diferencial de trabajo, pero como estoy hablando de volumen específico, entonces será diferencial de trabajo intensivo, pues es decir, por unidad de masa. ¿Ok? Y me queda la expresión que denominé estrellita. Entonces, de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, habíamos dicho que la variación de energía era igual a la variación de Q menos la variación de trabajo. Y habíamos sustituido la energía, la suma de todas las energías, por energía interna. Y de manera intensiva, pues es variación de U, lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Variación de U por igual a el calor por unidad de masa, ¿ok?, menos el diferencial del trabajo por unidad de masa. ¿Ok? Entonces, cuando yo comparo la estrellita con la doble estrellita, me doy cuenta que si yo sustituyo una en otra, ¿ok?, pues este término que es de U, todo este término que es de U, ¿ok?, que viene de aquí, de la doble estrellita, lo sustituí, y el diferencial de trabajo se va, y me queda que el diferencial de H es igual al diferencial de calor. Entonces, en un proceso isobárico, yo puedo calcular la tasa de calor a través de la diferencia de entalpía, que de manera neta tengo que multiplicar por la masa para que me quede cantidad de calor total, cantidad de entalpía total. ¿Ok?
Y aquí entra a un punto importantísimo, cómo nosotros definimos lo que son los calores específicos, ¿ok? Y los calores específicos son unas cantidades que vamos a utilizar muchas veces en nuestros cálculos. ¿Y dónde lo vamos a utilizar? Bueno, empecemos porque la definición de calor específico no es más que la variación de Q, del calor intensivo por unidad de tiempo, por unidad de temperatura, ¿ok? Manteniendo la variable I constante, ¿ok? Y eso viene en unidades de Joule sobre kilogramos Kelvin. En algunas veces kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Tenemos que estar pendientes, son de las unidades con las cuales se expresa, ¿ok? Entonces, a presión constante, la capacidad calorífica es la variación de calor con respecto a la temperatura a presión constante, que acabamos de demostrar que para un proceso isobárico la cantidad de calor es lo mismo que de H. Entonces yo puedo sustituir, en lugar del calor, sustituyo por variación de H, variación de entalpía. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como normalmente se le conoce a la capacidad calorífica, como la variación de la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Mientras que a volumen constante, si yo utilizo la primera ley de la termodinámica de nuevo, volumen constante, la integral de P de B se va, recordemos que esto es P de B, ¿ok? Volumen constante, diferencial de volumen se va. Entonces me queda que el calor es igual al diferencial de energía interna. Y cuando yo divido por la masa de manera intensiva, me queda lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, si defino la capacidad calorífica como la cantidad de calor transferido con respecto a la temperatura a volumen constante, ese calor a volumen constante acabamos de obtener que es igual a dU. Entonces yo sustituyo Q por variación de U. Y tengo las dos formas con las que normalmente conozco las capacidades caloríficas, a presión constante y a volumen constante. Ahora, aquí es importante mencionar algo. Y es que para el caso de los gases ideales, la entalpía es solo función de la temperatura y la energía interna es solo función también de la temperatura. Y eso lo vamos a revisar en estos momentos. Entonces, supongamos que consideramos la entalpía como una función de T y de P, de temperatura y presión. Entonces, en un proceso isobárico, el diferencial de presión es cero. Entonces, diferencio esta ecuación, me queda que el diferencial de H va a ser la variación de H con respecto a la temperatura, manteniendo la segunda variable constante, que es la presión, diferencial de T, más la variación de la entalpía con respecto a la presión, manteniendo la primera variable constante, que es la temperatura, diferencial de P. Como el proceso es isobárico, entonces dp vale 0, por lo tanto el segundo término se va y me queda el primero. Y acabamos de decir que el diferencial de H con respecto a T manteniendo P constante era Cp. ¿Ok? La definición de capacidad calorífica. Entonces sustituyo y tengo una manera de calcular el cambio de entalpía para un proceso a presión constante a partir de la capacidad calorífica. ¿Y cómo hago eso? Hey, en los libros de termodinámica aparecen unas tablas de capacidades caloríficas a presión constante. Entonces me dice Cp igual a más B por T más C por T cuadrado, más, ¿no? Donde esas constantes A, B y C se leen para cada sustancia en esa tabla cuánto vale. Entonces sustituyo y cuando yo tome esa ecuación y la integre, entonces integro esa capacidad calorífica para evaluar la variación de entalpía. ¿Ok? Lo que tienen que estar pendiente en esas tablas, cuáles son las unidades y si las tablas me están dando Cp directamente o Cp entre la constante de los gases, R. Así que pendientes. Entonces, bueno, dijimos que para un proceso isobárico, variación de H es igual a variación de Q, eso lo sustituyo, ¿ok? Integro, donde sabiendo que Q es Q, la total entre la masa, eso es lo que coloqué aquí, y que cuando integro un diferencial inexacto me queda simplemente la variable, ¿ok? Por eso que me queda Q minúscula.
y mi integral de Cp de T, ¿ok? Entonces, esta es una de las formas para calcular el calor en un proceso isobárico. Y que cuando vean transferencia de calor se van a dar cuenta que es la forma que normalmente utilizan siempre y cuando no haya cambio de fase. Cuidado ahí. Porque cuando hay cambio de fase, es decir, cuando estamos dentro del domo de saturación, hay que cuantificar el calor, ese calor de cambio de fase de otra manera. ¿Ok? Este calor sirve para cuantificar, ¿ok? Esa forma de energía cuando no hay cambio de fase. Entonces, si la presión es constante, entonces, perdón, si la capacidad calorífica es constante, el Cp sale y entonces me quedará lo que estamos viendo aquí. Si no, no. Si no, tengo que sustituir un polinomio. Aquí va un polinomio, ¿ok? Que encuentro en los apéndices de los libros. Ahora, para un proceso isocórico, si yo digo que la energía interna es función de la temperatura y del volumen específico, para el proceso a volumen constante, cuando yo diferencie esta expresión, me va a quedar la derivada de U con respecto a la primera variable, que es la temperatura a volumen constante diferencial de T, más la diferencial de energía interna entre o con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante diferencial de volumen. Si es isocórico, el volumen es constante, por lo tanto, este término es cero. Entonces se va a el segundo término, a lo cual me queda el primero, la derivada de energía interna con respecto a T, manteniendo volumen constante de T. Y recordemos que habíamos definido que esa variación de U con respecto a la temperatura, manteniendo volumen constante, era la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Okay? Entonces sustituyo y me queda que en un proceso isocórico, variación de U es igual a Cv de T. Que habíamos dicho que para el proceso isocórico, du era igual a la cantidad de calor transferido, nuevamente integro, ¿ok? Y la integral del diferencial inexacto es simplemente la variable, ¿ok? Por eso que escribo Q, que es el calor total entre la masa igual a la integral de la capacidad calorífica a volumen constante de T. Esa capacidad calorífica otra vez es un polinomio. Y si no es un polinomio, ¿ok? Entonces, o sea, si no me lo dan como polinomio en el problema, tengo que buscarlo en los apéndices de los libros donde yo podré conseguir capacidad calorífica a volumen constante. ¿Ok? Y hago una salvedad en unos minutos cuando hablemos de gases ideales. ¿Okay? Bueno, entonces esta es otra forma de calcular el calor siempre y cuando, ¿ok? Esté hablando de un proceso isocórico, ¿ok? Entonces esto es para un proceso isocórico, volumen constante. Ahora, para un gas ideal, experimentalmente se ha determinado que la energía interna no depende de la presión y la entalpía tampoco, solo depende de los cambios de temperatura, ¿ok? Por ello, si yo tengo mi definición de entalpía que es U más PV y mi ecuación de gas ideal es presión por volumen igual a la constante de los gases por la temperatura, ¿ok? Entonces sustituyo en este término la ecuación de gas ideal que me queda RT y así será como yo defina la entalpía para un gas ideal, ¿ok? Y si yo diferencio ese término, me quedará diferencial de entalpía igual a diferencial de U por el diferencial de un producto. Pero R es constante, entonces sale de mi diferencial. O si lo quiero diferenciar como diferencial de un producto, a la final va a quedar lo mismo porque el diferencial de R, que es el diferencial de una constante, es cero. Entonces me queda la ecuación que estoy mirando aquí. ¿Ok? Entonces divido toda mi ecuación por el diferencial de temperatura. Me queda lo que estoy viendo aquí. ¿Ok? Y como siguiente paso, yo sé que la primera es CP, yo sé que la segunda es CB, me quedará CP menos CB igual a R, y eso se llama ley de Mayer. Y ocurre para un gas ideal. Y como dije que para un gas ideal U solo es función de la temperatura y H solo es función de la temperatura,
Entonces no importa si cambia o no la presión, no importa si cambia o no el volumen. Yo puedo decir que esto es directamente CB y que esto es directamente CP por la expresión que ya habíamos deducido más arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué utilidad tiene esta expresión? Bueno, que si en los libros yo tengo la capacidad calorífica a presión constante, CP, ¿ok? Para un gas ideal, el polinomio, entonces necesito calcular CB, lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces diré que CB, despejando, será igual a CP menos R. Aquí pongo el polinomio, esta es una constante, lo meto dentro de mi integral y hallo CB. ¿Y cuando hago eso? Para hallar esto, du igual a CB de t aquí. ¿Ok? Y si integro, pues me quedará du igual a la integral de CB de t, y aquí es donde va esta expresión en el caso que no me den el polinomio de CB, sino que lo que conozca sea el polinomio de la capacidad calorífica a presión constante, CP. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Y qué ocurre cuando yo tengo un proceso diabático y estoy trabajando con un gas ideal? Bueno, mi primera ley, delta U igual a calor menos el trabajo, el calor es cero, entonces me queda esta expresión. Y para un gas ideal demostramos que el cambio de energía interna se puede escribir de esta manera. Entonces, bueno, si se puede escribir de esa manera, lo escribo del lado izquierdo, digo que delta U es todo esto que está aquí, igual a menos W, pero el trabajo dijimos que era P de B. ¿Ok? Entonces sustituyo. Y luego para un gas ideal yo dije que la presión era la masa por el R por T sobre B. Recordemos que para un gas ideal yo lo puedo escribir también así, ¿ok? RT sobre B es lo mismo, ¿ok? Solo que esto que está aquí es el volumen específico que tengo en el denominador, ¿ok? Porque V es V total entre la masa. Entonces, bueno, lo escribo convenientemente en términos de la masa, simplifico la masa que me aparece en los dos lados, me queda lo que estoy viendo en pantalla, donde por la ecuación de Mayer, R es CP menos CB, ¿ok? Paso CB dividiendo, ¿ok? Y me queda lo que estoy viendo en pantalla. Paso la temperatura para el lado izquierdo, ¿ok? Y este cociente entre CP y CB es lo que llamo el coeficiente gamma, ¿ok? Que es más o menos constante, porque puede variar la temperatura, pero como varía arriba en el CP y varía abajo en el CB, entonces es más o menos constante el cociente. Entonces puedo integrar todo lo que es temperatura para un lado, todo lo que es volumen para el otro lado, integro. Como esto es más o menos constante, va fuera de la integral, ¿ok? Y me queda logaritmo de T2 entre T1 del lado izquierdo, logaritmo de B2 entre B1 del lado derecho. Y por propiedad del logaritmo, esto lo puedo poner como exponente, que es lo que estoy mirando aquí. Aplico exponencial a ambos lados, aquí en esta ecuación, y me va a quedar esta primera expresión, que es una expresión que aplica para un proceso que utilice un gas ideal y que siga una trayectoria adiabática, es decir, que el calor sea cero. Entonces, para un gas monoatómico, experimentalmente se ha encontrado que el valor de gamma es 1.4. ¿Ok? Ok, interesante, ¿no? Entonces tenemos una relación de presión, de temperatura y volumen para un gas ideal que sigue un proceso adiabático. Ahora, tomemos la ecuación de gas ideal y evaluemos entre dos estados, estado 1 y estado 2, para luego hacer el cociente entre ambos, ¿ok? Entonces digo que P1B1 igual a MRT1 y P2B2 MRT2. Hago el cociente entre este y esta ecuación. Me queda P1B1, P2B2 igual a MRT1 entre MRT2. Masa es la misma, se va, R es el mismo, se va, me queda relación de temperatura. ¿Ok? Y como dijimos que era el proceso adiabático y era un gas ideal, entonces yo puedo con esta expresión que obtuvimos aquí, el cociente de temperatura sustituirlo
por esto que acabamos de obtener aquí. ¿Ok? Y eso es lo que hago aquí. T1 entre T2, que dijimos que era B1 entre B2 a la 1 menos gamma, B1 entre B2 será B1, ¿ok? B1, o sea, esta relación aquí, esto será P1, B1, P2, B2. Entonces igualo, y lo que tengo que hacer aquí es simplificar, ¿ok? Donde 1 menos gamma por propiedades de exponentes será B1, B2 por B1, B2 elevado a la menos gamma. Entonces simplifico el lado izquierdo y el lado derecho, lo que se repite, me queda esta ecuación que estoy mirando aquí, que para quitar el negativo invierto, ¿ok? Y tengo gamma positivo y tengo finalmente esta expresión. Y esta expresión es la que en los libros, incluyendo física, define como proceso politrópico, que es un proceso que es un gas ideal, que es adiabático y que es reversible. ¿Ok? Ajá. Entonces existen procesos en los cuales P por B a una constante es igual a una constante. Entonces, si esa constante vale gamma, estaré hablando de un gas ideal adiabático, de un proceso politrópico. Y si n es igual a 1, pues estaré hablando de un gas ideal isotérmico. ¿Ok? Entonces, todo compuesto que siga una trayectoria P por B a la gamma igual a una constante, se dice que es un proceso, es un sistema que sigue un proceso politrópico. ¿Ok? Politrópico. Adiabático, reversible, gas ideal, politrópico. Ahora, hay compuestos que no necesariamente son gases ideales, pero que siguen esa trayectoria. ¿Ok? Entonces, oído de tambor. Lo que estoy diciendo es que una cosa no implica la otra, no van en las dos direcciones. El hecho de que sea politrópico no significa que sea gas ideal, que sea adiabático, que sea reversible. Pero el hecho que sea adiabático, gas ideal y reversible sí implica que sea politrópico. ¿Ok? Ok. Y bien, llegamos a la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. ¿Qué nos dice? Tenemos dos tipos de descripciones, la de Lagrange y la de Euler. La de Lagrange es como que yo identifico un grupo de partículas y que ese grupo de partículas trato de seguirlas a lo largo de toda la trayectoria. La descripción de Euler, yo me paro en una ventanita y no me muevo. Veo en esa ventanita todo lo que está pasando. ¿Ok? Pasa el tiempo y yo veo todo lo que pasa por esa ventanita. El tipo de descripción que utilizamos en termodinámica 1 es la de Euler. ¿Por qué? Porque involucra menos ecuaciones. Mientras que la de arriba involucra una ecuación por cada una de las posiciones donde yo me esté moviendo, porque cada una representa un tiempo distinto. Entonces el número de ecuaciones a resolver es mucho más grande. ¿Okay? Entonces, para la descripción euleriana tengo calor, trabajo y M. Pero voy a necesitar flujo de calor, flujo de trabajo, flujo de masa. ¿Ok? Ajá. Entonces, eso es la variación de calor. Con respecto al tiempo, es el flujo de calor, potencia calórica. La variación del trabajo con respecto al tiempo es la potencia mecánica, flujo de trabajo. Y la variación de la masa con respecto al tiempo es el flujo másico. ¿Ok? Entonces, la ecuación de continuidad o balance de masa que nos dice la masa que entra menos la masa que sale tiene que ser igual a la masa que se acumula. Entonces, como puedo tener varias masas que entran, varias masas que salen, por eso uso las sumatorias. ¿Ok? Entonces, sumatorias. ¿Estamos? Sumatoria de las masas que entran menos la sumatoria de las masas que salen. Tiene que ser igual al cambio de masa con respecto al tiempo. Esta variación no es la misma que esta. ¿Ok? Recuerden, esta depende de la trayectoria,
Esta depende del punto inicial y final. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Por lo cual, este flujo y este flujo está definido en términos de esta variación que especificamos aquí. ¿Ok? Ok, entonces, ¿y cómo nos dice la ecuación de energía? Calor más las energías que entran por varias corrientes menos el trabajo más las energías que entran, que salen por todas las corrientes que salen del sistema, igual a la variación de energía dentro del sistema. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué significa esto que veo aquí en las corrientes de salida y entrada? Bueno, que las masas no van a entrar por sí solas. Yo tengo que empujarlas. Tengo que hacer como especie de un trabajo para que entre o para que salga o para sacarla. ¿Ok? Entonces, P por B cuantifica el trabajo requerido para introducir o retirar masa del volumen de control. ¿Ok? Entonces definimos como especie de un trabajo que es la fuerza que le aplico para lograr el desplazamiento L y esa fuerza la puedo expresar en términos de presión, ¿verdad? Presión por área y el área por la longitud no es más que el volumen. ¿Ok? Entonces de ahí es que sale, ¿no? Y la energía sabemos que es energía interna, más energía cinética, más energía potencial, más cualquier otro tipo de energía que aparezca en el sistema. ¿Ok? Eso es E. Y eso es lo que sustituye aquí. Miren, todo esto que está aquí es la energía que entra al sistema. Y todo esto que está aquí es la energía que sale del sistema. Y P por B, que luego voy a unir, porque escribo todo esto de manera intensiva, la energía interna total la escribo como masa por energía específica, el volumen total lo escribo como masa por volumen específico, ¿ok? Y este término, con este término los agrupo, ¿ok? Y vienen a ser la entalpía. Este término con este término lo agrupo y viene a ser la entalpía. Y por eso es que decía en el video donde hablo de la entalpía que la entalpía es una propiedad que se define convenientemente para unir términos que aparecen en los sistemas abiertos. Entonces, en lugar de escribir tantos términos, pues escribo una sola variable que es la entalpía. ¿Ok? Y bueno, si yo divido toda esta ecuación que acabo de obtener por un diferencial de tiempo, ¿ok? Entonces me queda por aquí diferencial de tiempo, ¿ok? Ajá, eso, ¿ok? Que puedo asemejar o puedo representar de esta manera. Variación de E con respecto al tiempo, ¿ok? Eso es. Y esa es mi ecuación de balance de primera ley para un sistema abierto. ¿Cómo la resuelvo? Ahí es cuando vienen los modelos que existen para representar ciertos fenómenos que se dan a cabo y simplificarlo. Entonces tenemos el modelo estacionario, que es el que más se utiliza, que ya vamos a ver cuáles son todas sus consideraciones, y los modelos no estacionarios, dentro de los cuales entra el modelo uniforme y el modelo variante. Para el modelo variante yo tengo que hacer una integral con respecto al tiempo de las propiedades que entran o salen de la corriente. Por lo tanto no es tan utilizado porque es bastante complicado, al menos que yo tenga un sensor que me permita evaluar cómo están cambiando las propiedades en la entrada y en la salida para entonces correlacionar esa variable y hallar una variable promedio del comportamiento de la entrada o y la salida en el sistema. ¿Okay? Entonces los más utilizados son el estacionario y el uniforme. ¿Ok? Y son los que vamos a estudiar. Entonces, modelo estacionario. Modelo con comienzo, con un sistema que no tiene comienzo y fin. ¿Ok? Entonces, flujo de calor y trabajo constantes.
no hay acumulación de masa ni de energía. Es decir, que los términos de acumulación de masa y de energía son cero. Y las condiciones puntuales de temperatura y presión no cambian en el tiempo. Si uno sigue una partícula en su trayectoria, sus propiedades pueden cambiar. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo me puedo parar en un punto 1 y luego me puedo parar en un punto 2 y las propiedades no tienen por qué ser iguales. Pero si yo me paro en un mismo punto y mido con respecto al tiempo, ¿qué le está pasando a la propiedad? Esa propiedad no cambia. ¿Ok? O sea que de punto a punto puede cambiar, pero en el tiempo no. Entonces, aquí vamos a definir algunos equipos que están presentes en la mayoría de los sistemas. Por ejemplo, toberas y difusores. ¿Okay? Entonces, la tobera es un dispositivo cuya finalidad es la de aumentar velocidad porque sale por un espacio donde el diámetro es más pequeño. ¿Okay? Entonces, el diámetro más pequeño. ¿Ven? Mientras que el difusor es lo contrario. ¿Okay? Sale por un área más grande. Entonces es como que hubiese una difusión, por eso se llama difusor. Entonces la velocidad disminuye. ¿Y eso por qué? Bueno, porque si definimos quién es el flujo másico como la masa entre el tiempo, ¿ok? Y yo puedo multiplicar y dividir por el volumen, no pasa nada, ¿ok? Pero la masa sobre volumen me define la densidad, que es lo que estoy escribiendo aquí, o el inverso del volumen específico. Y volumen entre tiempo, el volumen no es más que la longitud por el área, ¿ok? Y la longitud sobre el tiempo es la velocidad. Entonces, yo puedo expresar flujos másicos en términos de velocidades y áreas de flujo. Área que ve el fluido cuando se está moviendo. ¿Ok? Entonces, flujo másico, densidad, velocidad por área. Y todo lo que entra sale, no hay acumulación. Por eso es que digo que la masa que entra, flujo másico que entra, es igual al flujo másico de salida y simplemente un flujo másico. Entonces, cuando sustituyo las expresiones de flujo másico, me queda densidad por velocidad por área de entrada igual a la densidad por la velocidad por el área de salida. Si la densidad es más o menos constante, simplifico, me queda velocidad por área igual de entrada igual a velocidad por área de salida. ¿Ok? Y eso me da una relación. ¿Qué significa? Que si el área aumenta en la entrada para que sea igual y se mantenga igual en la salida, la velocidad tiene que disminuir. Y por el contrario, si el área disminuye, entonces esta velocidad tiene que aumentar para que esto permanezca igual. ¿Ok? Entonces de allí es que se deduce si cuando estoy en un difusor aumenta o disminuye, si cuando estoy en una tobera aumenta o disminuye la velocidad. ¿Ok? La primera ley de la termodinámica que nos dice calor más la sumatoria de los flujos másicos que entran por la entalpía, por la energía cinética, más la energía potencial, menos la potencia mecánica, más m punto, aquí me faltó un m punto, permítanme que lo corrija. Ok, entonces aquí va. Ajá. M punto de salida J, ok. Ajá. Por la entalpía, más un medio de la velocidad cuadrado, más E por Z, igual a variación de energía, ok. Entonces, bueno, pues tenemos toda nuestra primera ley, donde como es estado estacionario, entonces este término es cero, ok. No hay acumulación de energía, por lo tanto me queda lo que estoy viendo en pantalla. Y el trabajo también es cero. ¿Dónde tenemos trabajo? ¿Dónde tenemos potencia mecánica? Cuando tenemos dispositivos móviles como están presentes en las bombas, turbinas, compresores o agitadores mecánicos en los mezcladores. En los demás dispositivos, pues el trabajo es cero. ¿Ok? Y me queda lo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Ok? Esta ecuación. ¿Qué hago? Agrupo términos. Flujo másico dije que era el mismo, entonces me queda flujo másico por diferencia de entalpía, flujo másico por
diferencias de velocidades al cuadrado, flujo másico por diferencias de alturas. ¿Okay? Entonces, como estoy hablando de dispositivos que tengo que comparar con orden de magnitud de las entalpías que vienen kilojoules sobre kilogramos en el sistema internacional, si el objetivo de estos equipos es aumentar o disminuir velocidades, por supuesto las energías cinéticas no son cero, pero las energías potenciales sí. ¿Por qué? Porque sería importante si el orden en el que se encuentra la entrada y la salida de esos dispositivos fueran kilómetros, para que sean comparables con los kilos de las entalpías, cosa que no ocurre. Entonces, por eso es que este término se hace también despreciable y me queda solamente términos de entalpías, términos de velocidades, que si el dispositivo es adiabático, entonces calor es cero. ¿Ok? 0 kilovatios. Entonces, por eso tenemos la ecuación que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el primer grupo de dispositivos. El segundo grupo son las válvulas. Las válvulas no son más que dispositivos para regular el flujo, como lo que encontramos en la mañana cuando nos levantamos y abrimos el grifo. Eso es una válvula. Son dispositivos que tienen elementos internos para obstaculizar el flujo de manera de que salga menos en algún punto. ¿Ok? Tiene una barrera. Pero lo cierto es que cuando está en estado estacionario yo no estoy subiendo y bajando, no estoy abriendo y cerrando llave, no señor. Yo la abrí o la cerré y la dejé ahí y esperé que el sistema alcanzara estado estacionario. Entonces, el área de flujo va a ser la misma una vez que está en estado estacionario. Entra por aquí y sale por ahí. ¿Ok? Por el espacio que le dejé. Entonces, balance de masa. Flujo másico que entra menos flujo másico que sale igual a la acumulación. Pero no hay acumulación. Aquí no se acumula masa. ¿Ok? Entonces, cero. Este término es cero. Por lo tanto, los flujos másicos son iguales. Y de la primera ley de la termodinámica no hay acumulación. ¿Ok? Estado estacionario. No hay trabajo. ¿Por qué? Porque no estoy comprimiendo, ni expandiendo nada, ni mezclando nada mecánicamente. Entonces eso es cero. Entonces me queda que si es adiabático, entonces el calor es cero y me quedan todos los demás términos menos los que acabo de simplificar. ¿Ok? Y como el área de entrada y salida es la misma, es la que acabo de dibujar en fucsia, entonces las velocidades son iguales, por eso este término se simplifica. Las alturas son iguales porque estoy entrando y sacando la masa por el mismo sitio. Entonces me quedan que las entalpías son iguales. Entonces en una válvula las entalpías son iguales. Una válvula son isentálpicas. ¿Ok? Vamos a otros dispositivos, turbinas, compresores y bombas. Turbinas, equipos para producir trabajo. Por lo tanto, la potencia mecánica siempre es un número positivo. Compresores y bombas, equipos para aumentar presión. Por lo tanto, necesito introducir trabajo. La potencia será un número negativo. Y la diferencia entre un compresor y una bomba es que un compresor maneja gases, las bombas manejan líquidos, pero el objetivo es el mismo, aumentar la presión de salida para que pueda continuar su recorrido en el sistema. Entonces, tenemos aquí un esquema muy interesante, ¿ok? Que nos ayuda a comprender los signos. Y es que si yo de un sistema saco trabajo o potencia, ese será positivo. O si yo introduzco calor, ese calor será positivo. Por el contrario, si estamos aquí ahora, si del sistema yo tengo que introducirle potencia mecánica, entonces esa potencia será negativa. O si yo retiro calor, ese calor será negativo. Y si tenemos un compresor de múltiples etapas, bueno, lo que estoy haciendo es que meto una corriente, llamémosla 1, saco 2, la cual divido en dos. Una de la cual saco un poquitico, 2', y el resto la recirculo. Voy para meterla en 2, en el compresor 2. De ahí sale 3 y la vuelvo a dividir. Una que sale para otra parte del sistema y la otra que recirculo, 3 doble prima, para finalmente sacar 4.
¿Las condiciones en 2', 3' y 4 son iguales? No. ¿Ok? Ni en flujo, ni en entalpías, ni en temperaturas, no, ni en presiones tampoco. ¿Ok? Pero son más eficientes porque producen, este, ayudan a elevar más la presión del sistema y en el caso de las turbinas multietapas ayudan a producir más trabajo. ¿Ok? Ok. Entonces volviendo a la convencional, una turbina o un compresor o una bomba. ¿Ok? Flujo másico que entra menos flujo másico que sale, igual lo que se acumula, que es 0. ¿Ok? Entonces los flujos másicos son iguales. Y para la primera ley me quedará calor, flujo de calor más la masa que entra, tengo una sola corriente, por eso eliminé la sumatoria de entalpía, más energía cinética, más energía potencial, menos potencia mecánica, menos flujo másico de salida por las energías de salida, igual a lo que se acumula. Si estaba en estado estacionario, este término es 0. ¿Ok? Y tengo los términos que sobran aquí, donde aquí el trabajo no es 0, no puede ser 0 porque el objetivo es precisamente producir trabajo o consumirlo para aumentar presión. ¿Ok? Entonces, cuando comparo órdenes de magnitud, las diferencias de entalpía son mayores que los términos cinéticos y los términos potenciales. ¿Por qué? Porque las tuberías de entrada y salida son más o menos del mismo diámetro, por lo tanto las velocidades son más o menos iguales. Entonces esto se simplifica. Y el tamaño de los compresores, bomba y turbina no son kilómetros para que sea importante la altura de la entrada con respecto a la altura de salida de las bombas. Entonces tampoco. Entonces me queda simplemente calor más flujo másico por diferencia de entalpías menos el trabajo igual a 0. Si el equipo es adiabático, el calor es 0 y me quedará lo que estoy viendo aquí. Pero si el equipo no es adiabático, tengo que cuantificar el calor. De manera que si el dato en el problema es la turbina libera un calor de tanto, recuerden que cuando van a introducir ese calor en esa ecuación para calcular algo, bien sea el trabajo o alguna entalpía, entonces ese calor que voy a introducir es negativo porque sale del sistema. Recuerden la convención que acabamos de ver. Sale del sistema. Negativo. ¿Ok? A eso es que me refería. Bien, sigamos. Otro ejemplo de dispositivo, los intercambiadores de calor, dentro de los cuales entran las calderas, los condensadores, los evaporadores, que tienen objetivos distintos. Las calderas, vaporizar y normalmente llegan hasta vapor sobrecalentado. Mientras que los evaporadores, ¿ok?, saturan las mezclas líquido-vapor para llegarlas hasta vapor saturado. Esa es la condición ideal. Y los condensadores, por el contrario, se mueven en la zona de saturación para llegar al líquido saturado porque están condensando. Ese es el objetivo. ¿Ok? No significa que no haya problemas en los cuales coloquen que la salida del condensador sea líquido comprimido. No es lo común, ¿ok? Pero pueden encontrarlo de esa manera. Y son intercambiadores. ¿Por qué? Porque introduzco calor para lograr eso o retiro calor para lograr eso. En las calderas y en los evaporadores introduzco calor, mientras que en los condensadores retiro calor para obtener más líquido. ¿Ok? O que el fluido se condense más, pues, es lo que quiero decir. Entonces, la representación general de un intercambiador de calor viene dada por el dibujo que estamos viendo en pantalla. Tengo una corriente fría, tengo una corriente caliente, la corriente caliente va por un ducto, la corriente fría va por el otro ducto, ¿ok? Como grafico en este dibujo, ¿ok? Imagínense un caso muy sencillo, un tubo dentro del otro. Entonces, dentro del tubo de menor diámetro van fluidos y dentro del tubo de mayor diámetro, o sea, entre el tubo de mayor diámetro y el interno, va otro fluido, ¿ok? Entonces, el que está más caliente le cede calor al que está más frío. Y si afuera hay un aislante,
Entonces todo el calor que se dio la corriente más caliente, todo lo ganó la fría y ya está. Pero si no tengo un aislante, entonces parte del calor se pierde al ambiente. ¿Ok? Entonces con eso tengo que tener cuidado. Si yo voy a mirar aquí en este diagrama cómo es la relación de las corrientes, bueno, tengo una corriente que entra, ¿ok? Por aquí, y esa corriente va por su ducto y sale por aquí. Mientras que tengo una corriente que entra por aquí, por ejemplo, y sale por aquí. ¿Ok? Pueden ir en contracorriente, pueden ir en cocorriente. Y cuando vean transferencia de calor, se van a dar cuenta que los equipos en contracorriente son más eficientes. ¿Ok? Ok, ¿cómo me queda mi balance de masa? Volviendo a, bueno, sumatoria de las masas que entran menos las masas que salen del sistema, flujo másico, igual a lo que se acumula. Si está en estado estacionario, este término es cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué entra? Bueno, lo que entra por un tubo más lo que entra por los otros tubos. ¿Qué sale? Lo que sale de un conducto más lo que sale del otro conducto. Y eso tiene que ser igual a cero. Y ese balance de masa yo también lo puedo hacer por conducto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, llamar lo que va por la línea 1, lo que entra menos lo que sale, igual a lo que se acumula de la línea 1. Si está en estado estacionario, esto es cero. ¿Ok? Y lo que entra de la línea 2 menos lo que sale de la línea 2, igual lo que se acumula de la línea 2, que si está en estado estacionario, esto es cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? A la final me queda que la masa que entra menos lo que sale es igual a simplemente una M2, lo que va por el conducto 2. ¿Ok? ¿Y cómo me queda la primera ley? Bueno, calor más la sumatoria de todas las energías que entran, menos la potencia mecánica, menos la sumatoria de todas las corrientes que salen con su energía igual a lo que se acumula, que es cero. Como no es turbina, ni bomba, ni compresor, ni algo que esté agitando mecánicamente, el trabajo es cero. Potencia mecánica, cero. ¿Ok? Y descompongo esta sumatoria en las dos corrientes, las dos que entran, las dos que salen. Y me quedan todo esto. Todo esto son las que entran y todas estas son las que salen. ¿Ok? Donde este calor es el calor que veo por fuera. ¿Ok? Cuando yo tomo mi volumen de control, el calor que estoy viendo por fuera. Bien sea que entra o bien sea que sale. ¿Ok? Uh-huh. Esto es. Entonces, si desprecio energía cinética, porque los diámetros de la tubería son más o menos los mismos, energías potenciales, porque los intercambiadores son equipos que no miden kilómetros, ¿ok? Entonces me queda solamente entalpías, masas por sus entalpías, que es lo que estoy viendo ahí, que es el balance que aplicaría para un intercambiador como lo estoy mirando aquí, ¿ok? Ahora, un detalle otra vez y vuelvo a insistir aquí. Si el equipo es adiabático, ¿ok? Todo el calor que libera la caliente lo absorbe la fría. Nada va para el ambiente. Entonces, si hago mi balance en todo el intercambiador, el calor este es cero. ¿Por qué? Porque tiene un aislante. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, como lo identifiqué, tengo una línea en verde y tengo el otro fluido que identifiqué en naranja. ¿Ok? Cada uno va por su ducto. Y el calor que cede uno es el calor que absorbe el otro. Por eso el signo negativo que coloco aquí. Para uno entra y para el otro sale. Completo. ¿Por qué? Porque nada va para el ambiente. Pero cuando hay un calor que sale del ambiente, el balance no es así. ¿Ok? Entonces tengo que considerar todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el calor del fluido caliente, si lo llamo que el fluido caliente es 2, una parte va para el ambiente y la otra parte va para el fluido frío. No todo va para el fluido frío. ¿Ven? Ajá. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que el fluido caliente, que lo estoy llamando en rojo, entonces Q2, más
M2 por la entalpía en 2 entrada menos la entalpía en 2 de salida igual a cero. Y ese calor que liberó la corriente caliente es el calor que absorbe la fría, que llamé 1, 2, más el calor que va para el ambiente. ¿Ok? Entonces, oído aquí. ¿Ok? O sea, aquí, Q más, déjame copiarlo aquí de una vez. Ya. Vamos a hacerlo así más fácil. Vale, no importa. Q más, ¿ok? Más M1 por la entalpía 1 de entrada menos la entalpía 1 de salida, más M2 por la entalpía 2 de entrada menos la entalpía 2 de salida, igual a 0. Entonces, este Q es este Q que está aquí en amarillo. ¿Ok? Ese es ese. ¿Por qué? Porque es el balance tomado como todo el sistema. ¿Ok? Es este. Vamos a sombrearlo para que no se nos pierda el asunto. No, este ya lo usé. Este. Entonces todo este. Ya va. Aquí. Todo este que estoy tomando aquí, todo esto es este que está aquí. ¿Ok? Ese sería mi balance. Donde lo que sale es Q. Q en amarillo. ¿Ok? Eso es. Entonces no tengo que hacer todos los balances. Depende de lo que esté buscando. ¿Ok? Pero sí es importante que con este esquema sepan cuál es la relación entre un calor y otro. ¿Ok? Separador bifásico. Es un separador bifásico porque entra una mezcla de líquido-vapor y sale el vapor por tope y el líquido por fondo. Porque por diferencia de densidad, lo que tiene menos densidad va por arriba y lo que tiene más densidad va por debajo. Entonces, tengo aquí vapor, ¿ok? Tengo vapor en 1 y tengo líquido en 1. Todo el vapor en 1 se va por 2 y todo el líquido en 1 se va por 3. ¿Ok? Entonces de aquí es importante un par de cosas. Que yo defino que X1 es ¿quién? El flujo másico de vapor en 1 entre el flujo en 1. Y todo lo que va de vapor en 1 se va por 2. ¿Ok? Ajá. Eso es. Entonces, para que no se pierdan. Entonces, si yo conozco la calidad en 1 y conozco el flujo másico en 1, yo puedo saber cuál es el flujo másico en 2. Y del balance de masa puedo saber el flujo másico en 3. ¿Cuál balance de masa? Mírenlo aquí. ¿Ok? Aquí. Digo, sumatoria de lo que entra menos la sumatoria de lo que sale igual a 0. Entonces, 0 porque no hay acumulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué entra? 1. ¿Qué sale? Vapor y líquido. Entonces, si tengo el vapor, el líquido lo acabo de si tengo la masa total, el vapor lo acabo de calcular por la calidad en 1, entonces puedo despejar la masa de líquido en 3. ¿Ok? ¿Y cómo me queda mi primera ley? Calor más toda la energía que entra, menos potencia mecánica, toda la energía que sale. Y aquí me faltó un flujo másico otra vez. Permítame que lo corrija. Ok. Aquí. Flujo másico de salida. Ajá. Igual a lo que se acumula. Entonces, como lo que se acumula es 0, este es 0. Si es adiabático es 0. Si es, no es turbina, no es bomba, no es compresor, no es agitador mecánico, entonces esto también es 0. Entonces me queda lo que estamos viendo aquí. Y la entalpía es mayor que las demás energías, nuevamente. Entonces me queda solamente flujo másico por entalpía de entrada menos flujo másico por entalpía de salida igual a 0. ¿Ok? Donde H2
Dije que era el vapor, volviendo al dibujo, entonces eso será la entalpía de vapor saturado y H3 es la entalpía de líquido saturado. Otro ejemplo, nodos de mezcla, varias corrientes que se unen en un punto y sale una, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace allí? Bueno, es un punto, ¿ok? Puede ser una T, puede ser una cruz, ¿ok? Entonces, bueno, esa masa me queda que todo lo que entra sale, porque esto es cero, ¿ok? Entonces lo que entra, 1, 2 y 3, lo que sale, 4, ¿ok? Y mi primera ley de la termodinámica es un punto. Entonces, hey, calor es cero, W es cero, es estado estacionario, las energías, velocidades, energías de potenciales son despreciables, entonces me queda solamente entalpías, ¿ok? Entonces me queda masa por entalpías de entrada menos la masa por entalpía de salida igual a cero, ¿ok? Nodo de separación, lo contrario, entra una corriente y salen varias. ¿Qué tengo que considerar aquí? Bueno, lo que tengo que considerar aquí es que los flujos se dividen, pero como es un punto, no hay calor, no hay trabajo, es estado estacionario, ¿ah? Entonces no estoy viniendo con varias que tienen propiedades distintas, no, una sola corriente que se divide en varias. Entonces las propiedades en todas las corrientes son iguales. No necesito hacer un balance de energía como esto, porque no voy a llegar a nada. ¿Ok? Me va a dar que es inconsistente, que todo se me va. Lo único que necesito es un balance de masa. Entonces me queda que las entalpías son iguales, que los volúmenes específicos son iguales, energía interna, calidad, las temperaturas, las presiones. Todo es igual. ¿Ok? Y eso pasa en un nodo de separación. Y finalmente, modelo uniforme. ¿Qué me dice modelo uniforme? Proceso con comienzo y fin claramente definidos, en un instante de tiempo dentro del volumen de control. Todas las propiedades intensivas son homogéneas dentro de cada fase, es decir, no hay una mezcla, todo tiene la misma composición, ¿ok? No hay variación puntual. En el tiempo sí, pero en la posición no. Y la masa que entra o sale posee propiedades que son invariantes en el tiempo. Se supone que la línea es lo suficientemente grande como para que no cambie. Bueno, ¿qué implica eso? Que la primera ley de la termodinámica la tengo que integrar porque es un proceso con comienzo y fin. Entonces, cuando integro el calor, me queda aquí calor neto, trabajo neto, masa neta, la integral de la variación de energía con respecto al tiempo, el diferencial de tiempo y tiempo se va, entonces me queda final menos inicial y lo mismo con la masa, ¿ok? Entonces cuando sustituyo me queda calor neto más todos los términos pero con la masa neta, todas las propiedades son constantes, ¿ok? Trabajo neto, masa neta de salida, propiedades constantes, energía final menos energía inicial. Que nuevamente, ¿ok? Cuando tengo eso, la energía interna es la más importante, entonces me queda energía final interna, energía inicial interna. ¿Ok? Y esa es la primera ley para sistemas en modelo uniforme. Proceso con comienzo y fin. No hay trabajo, W es cero. No hay calor, el calor es cero. No hay entrada, entonces el término de entrada es cero. O no hay salida, el término de salida es cero. ¿Okay? Y mi balance de masa me queda como todas las masas que entran menos todas las masas que salen es la masa final menos la masa inicial. ¿Ok? Proceso con comienzo y fin. Pues bien, con esto hemos llegado al final de todo lo que es la teoría relacionada con la primera ley de la termodinámica. Hemos visto primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Hallamos también expresiones que nos permiten relacionar energía interna con capacidad calorífica a volumen constante, entalpía con capacidad calorífica a presión constante, cómo y de dónde sale la expresión de calor cuando evaluamos nosotros transferencia de calor en sistemas donde no hay cambio de fase.
También vimos que para gases ideales, la energía interna y la entalpía son propiedades, funciones solamente de la temperatura, no dependen de la presión ni de ninguna otra variable. Y vimos que para sistemas abiertos tenemos varios modelos con los cuales podemos caracterizar el sistema. El modelo estacionario, que tiene sus consideraciones, y el modelo uniforme, que también tiene sus propias consideraciones, ¿no? Para el modelo estacionario dijimos que no hay variación en el tiempo de la masa ni de la energía, que hay variaciones puntuales, pero no con respecto al tiempo, sino con respecto a la posición, que los flujos de calor y trabajo son constantes, mientras que para el modelo uniforme dijimos que el proceso tiene comienzo y fin, ¿ok? Y que hablamos de calor neto, hablamos de trabajo neto, hablamos de masa que entró, hablamos de masa que salió, masa final, masa inicial, no son cantidades que dependen del tiempo, son cantidades netas. Y que las propiedades en la entrada o en las corrientes de salida permanecen constantes. Pues bien, ahora queda la realización de diferentes ejercicios para ilustrar cómo aplicamos toda esta teoría en la resolución de problemas. Y por supuesto, el tema de la segunda ley de la termodinámica, que queda en un nuevo video. Recuerda que si te gustó, para mí es importante que me lo hagas saber a través de un like, y si quieres saber las notificaciones cada vez que subo un nuevo video, suscríbete al canal. Asimismo, y bueno, activa la campanita, por supuesto. Es importante para la cuantificación de YouTube que estés suscrito en el canal, no solamente que veas el video que estoy publicando, sino que también estés suscrito en el canal. La elaboración de todos estos recursos involucran una cantidad de tiempo y dedicación, no solamente en su elaboración, sino en su edición para el disfrute y comprensión de ustedes. Entonces, es importante para mí que le hagas saber al algoritmo de YouTube que te interesa este video a través de su visualización, su difusión y por supuesto su suscripción. Nos vemos pronto en un nuevo video.